Bueno, buenas tardes con todos. Gracias, Jessica, por la presentación. Vamos a hablar sobre lo que es el libro de reclamaciones. La idea era comentar un poco sobre esta última modificación normativa que estableció una reducción en el plazo de atención de los reclamos y quejas. Eh, pero creo que para aterrizar un poco ya en esa idea es importante tener claro algunos conceptos básicos o mínimos, mejor dicho, ¿no? Entonces, por ello, me gustaría comenzar definiendo dos conceptos sumamente importantes cuando hablamos de temas de consumidor y específicamente cuando hablamos de el libro de reclamaciones, ¿no? Tanto el concepto de consumidor como el concepto de proveedor. En línea de ello, vamos a señalar que el consumidor es aquella persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final productos o servicios materiales o inmateriales en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Ahora, vemos que no solamente el consumidor es la persona natural, ¿no? También lo puede ser la persona jurídica, pero la norma no establece que toda persona jurídica lo puede hacer, sino que incluso se va a considerar como consumidor aquella persona o aquel microempresario incluso, que evidencie una situación de asimetría informativa respecto a los productos que vaya a adquirir, siempre y cuando estos no estén o no formen parte del giro propio de su negocio. No se va a considerar también, por ejemplo, consumidor a quien adquiera, utiliza o disfrute un producto o servicio que esté normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor, ¿no? Y quizá para que quede un poco más claro el ejemplo de ese caso de consumidor, en el caso de un microempresario o una persona jurídica, vendría a ser en el hecho de que este microempresario, esta empresa, no sería considerada consumidor si es que está adquiriendo un producto que va a formar parte, por ejemplo, del insumo que va a utilizar para realizar su actividad comercial, ¿no? Entonces, ese caso es el que estaría excluido. Y así como tenemos el concepto de consumidor, es importante también hablar del concepto de proveedor. ¿Y quién es el proveedor? El proveedor es la persona natural o jurídica también de derecho público o privado que de manera habitual va a fabricar, elaborar, manipular, acondicionar, mezclar, envasar, almacenar, preparar, expender, suministrar productos o prestar servicios de cualquier naturaleza. Por tanto, un proveedor va a poder ser un distribuidor, un comerciante, un productor, un fabricante, un importador o incluso algún prestador de servicios, ¿no? Entonces, tenemos ya claras las ideas tanto de consumidor como proveedor. Ahora, el libro de reclamaciones. ¿Qué es el libro de reclamaciones? El libro de reclamaciones es un registro que puede ser físico o virtual y que va a permitir a un consumidor anotar o dejar constancia de sus quejas o reclamos sobre los productos o servicios que han sido expendidos en determinado establecimiento comercial abierto al público. ¿De qué va a depender de que sea físico o virtual? En principio la norma da esa posibilidad al proveedor. El proveedor es el que va a elegir si es que tiene su libro físico o si tiene su libro virtual. ¿Cuál es la precisión que también hace la norma? Que si este proveedor tiene su libro virtual, debe tener, por ejemplo, un libro físico de respaldo, para que en caso ese libro virtual no pueda ser accesible al consumidor al momento de generar un reclamo, pueda tener la posibilidad de dejar constancia de su reclamo, de su queja, a través de un libro físico. ¿Qué es importante tener en cuenta también cuando hablamos del libro de reclamaciones? Que el Código de Protección y Defensa del Consumidor nos establece que todos los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones. Incluso las instalaciones en el interior de un establecimiento comercial abierto al público que se identifique como independiente y otorgue sus propios comprobantes de pago también debe tener su libro de reclamaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, nos puede haber pasado que hemos ido de repente a un mall, a una tienda por departamentos, y hemos visto que dentro de este mall existen algunos puestos, ¿no?, que venden también productos. Entonces, la norma nos establece que esos puestos que son independientes al centro comercial también tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones. ¿Qué más nos dice la norma? Que debemos de tener un aviso sobre la existencia del libro de reclamaciones en un lugar visible y de fácil acceso dentro de lo que es el establecimiento. Que incluso el proveedor debe implementar un libro de reclamaciones por cada establecimiento que tenga. Es decir, que si yo soy una empresa que tiene 2 o 3 tiendas o 2 o 3 sucursales,
debo contar con un libro de reclamaciones en cada una de ellas. ¿Qué más nos dice la norma? Que los consumidores pueden exigir que se les entregue el libro de reclamaciones para poder presentar sus reclamos y quejas. Lo que mencionaba hace un momento, que aquellos proveedores que cuenten con un libro de reclamaciones virtual deben brindar el apoyo a los usuarios para registrar los reclamos y, como mencionaba, también tener un registro o un libro de reclamaciones físico en caso no se pueda acceder a este libro virtual, ¿no? Claro, digamos, ¿cuál sería el ejemplo básico para que se pueda utilizar un libro de reclamaciones de respaldo? Cuando el establecimiento tiene un libro virtual y se me ocurre, hay un corte del fluido eléctrico, ¿no? Entonces, claro, si hay un corte de fluido eléctrico y yo tengo ahí a disposición una computadora para que se genere el registro virtual, ante un corte de fluido eléctrico no se podría registrar un reclamo. Entonces, la norma nos establece que para esos supuestos, es que este proveedor debe contar con un libro de respaldo físico, ¿no? Para que el consumidor pueda, aún así, por más de que haya el corte de fluido eléctrico, dejar constancia de ese reclamo o esa queja que desea señalar. ¿Qué más nos dice la norma? Que debería existir un orden de preferencia para la atención de reclamos. Es decir, que si algún consumidor desea realizar un reclamo o una queja, debería tener un orden preferente para poder anotar este reclamo o esta queja. Finalmente, la norma nos va a establecer los formatos y especificaciones, ¿no? Es decir, que el formato del libro de reclamaciones está establecido en la norma, en el código, bueno, específicamente en lo que es el reglamento del libro de reclamaciones, tanto el formato de la hoja de reclamaciones como el formato de lo que es el aviso del libro de reclamaciones. Otro aspecto importante que tenemos que conocer nosotros cuando hablamos del libro de reclamaciones es que tenemos dos opciones para dejar nosotros como consumidores constancia de una disconformidad. Uno viene a ser lo que es el reclamo y el otro viene a ser lo que es la queja. No son lo mismo. ¿Y qué significa o qué quiere decir cada uno de ellos? Una queja es la disconformidad que no se encuentra relacionada al producto o servicio prestado. La queja va a ser el malestar o el descontento que tiene el consumidor respecto de la atención que se le puede haber brindado. Por su parte, el reclamo es la disconformidad relacionada a los bienes, ¿no?, que han sido expedidos o al servicio que se haya prestado. ¿Sí? Ojo, es importante tener en cuenta que ni la queja ni el reclamo van a constituir una denuncia, es decir, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Quizá para que quede un poco más claro la diferencia entre uno y otro, vamos a señalar un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si vemos una lavandería, un servicio de lavandería, que evidentemente yo contrato este servicio para que pueda lavar mi ropa. Claro, si es que ese proveedor, esa lavandería, no lava correctamente mi ropa, entonces, si yo quiero manifestar mi disconformidad por ese servicio que no ha cumplido con lo que se supone que debía hacer, que era lavar mi ropa, entonces yo voy a poder, en ese caso, manifestar mi disconformidad a través de un reclamo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo adquiero un artefacto electrodoméstico, ¿no? Si este artefacto presenta algunas fallas, se me ocurre, no funciona o sobrecalienta, qué sé yo, entonces la manera de manifestar mi disconformidad en el libro de reclamaciones va a ser a través de un reclamo. Ahora bien, ¿cuándo tendríamos que señalarnos o estar frente a una queja? Señalábamos hace un momento que la queja era la disconformidad que no está relacionada ni al producto ni al servicio. Por tanto, digamos que los ejemplos clásicos para establecer una queja podría ser el hecho de la mala atención que yo puedo haber recibido, se me ocurre, en un restaurante, ¿no? Es decir, si la persona que me atiende, el mozo que me atiende, por ejemplo, me brinda un mal servicio, una mala atención, descortés, entonces frente a esa mala atención, lo que correspondería que yo como consumidor interpongo una queja en libro de reclamaciones. Lo mismo sucedería si es que yo, supongamos, sigamos con el ejemplo, en ese mismo restaurante necesito ir a los servicios higiénicos y veo que esos servicios están en mal estado, están sucios, entonces también correspondería que yo pueda manifestar mi disconformidad a través de una queja, ¿no? Entonces, creo que con eso ya queda bastante claro lo que es la diferencia entre una queja y un reclamo. Ahora, ya habiendo conversado de algunos aspectos básicos, algunas nociones preliminares de lo que es el libro de reclamaciones, vamos a llegar a lo que es el punto central de nuestra pequeña ponencia.
respecto a lo que son los plazos de atención. ¿Y qué es lo que pasaba? Que hasta hace un par de meses, nosotros, en la norma nos establecía que los proveedores estábamos obligados o están obligados a atender los reclamos de los consumidores. Hago precisión que solamente eran reclamos. ¿Qué quería decir eso? Que si algún consumidor interponía una queja, era facultad del proveedor el hecho de responderla o no. Claro, en la práctica normalmente se respondía, pero digamos que la obligación que establecía la norma era solamente la respuesta a los reclamos. ¿Qué más nos establecía la norma? Que el plazo para atender estos reclamos era de 30 días calendarios. Pero no solamente quedaba ahí, sino de que ese plazo de 30 días podía ampliarse por 30 días más. Claro, la precisión era que para ampliarse ese plazo, tenía que comunicarse al consumidor dentro de los 30 días que como proveedor, por la complejidad de repente del reclamo, yo necesitaría o necesitaba un plazo adicional de 30 días para poder atenderlo, ¿no? Esa era la precisión. ¿Qué más nos establecía la norma? ¿No? Que si el proveedor cuenta con una línea de atención a reclamos o algún medio electrónico u otros, se debería garantizar o se debe garantizar una atención oportuna y que incluso esto no genere un obstáculo en la presentación del reclamo, ¿no? Hasta ahí era lo que nos decía la norma antes de la modificación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en marzo de este año, mediante la ley 31.435, se modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y se modifica reduciendo el plazo de atención de los reclamos, que antes, como mencionamos, era 30 días, ahora lo reduce a 15 días hábiles improrrogables. Entonces, claro, hablamos de 15 días hábiles, vamos más o menos 2 semanas y media, podríamos decir, ¿no? Entonces, se ha reducido el plazo de atención y ya no hay la posibilidad de pedir la prórroga de ese plazo. ¿Qué más se ha modificado con la norma? Que ya ahora, con esta modificación, el proveedor tiene también la obligación de responder, además de los reclamos, la queja. Hace un momento señalábamos que antes de la modificación, la obligación que tenía el proveedor era de atender solamente los reclamos. Con esta modificación, lo que tiene que atenderse son tanto los reclamos como la queja. ¿Qué más? Esta norma ha entrado en vigencia ya a partir de mediados de mayo, no específicamente desde el 21 de mayo. Es decir, que todos los reclamos que se hayan generado o quejas a partir del 21 de mayo, ya se les aplica este nuevo plazo para dar respuesta a los mismos, ¿no? Es decir, 15 días hábiles improrrogables. Digamos, para que quede un poco más claro ya en sí el contenido de la norma, ¿no? Los artículos pertinentes, tanto del Código de Protección al Consumidor, que han sido modificados y cómo es que han sido modificados, ¿no? El antecedente y la nueva disposición, que, como hemos mencionado en la diapositiva anterior, básicamente lo que ha variado es la reducción del plazo de atención a 15 días hábiles improrrogables y el hecho de que se genera la obligación de dar respuesta tanto a los reclamos como a las quejas. Ahora, ¿por qué es importante todo este tema que venimos comentando de la reducción de los plazos, de la atención de los reclamos, de la diferencia entre reclamo y queja? Es importante porque tenemos que tener en cuenta que todos estos temas de consumidor tienen un sustento normativo de nivel constitucional. Es decir, que la protección de los derechos del consumidor tienen un antecedente en la Constitución. Por eso es la importancia que le da el Estado tanto a la protección de los consumidores como en este caso entendemos a la reducción de los plazos de atención, ¿no? Porque lo que se busca justamente es mejorar de alguna manera la protección o no de los consumidores, ¿no? Claro, otra cosa será evaluar y decir si era la medida idónea el hecho de reducir o no. Bueno, es un tema discutible, ¿no? Pero lo cierto es que el sustento que busca el legislador con esta modificación es justamente, ¿no?, la protección de los consumidores, ¿no? Que también es importante tener en cuenta, ¿no?, que los proveedores no podemos, o no se puede, un proveedor no puede condicionar la atención de un reclamo al pago previo del producto o servicio. Es más, el consumidor no necesariamente debe esperar la respuesta al reclamo para poder generar, por ejemplo, una denuncia, un procedimiento administrativo en INDECOP, ¿no? O sea, no es que sea requisito previo, ¿no? O sea,
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que también es importante, que creo que es oportuno hacer recuerdo, ¿no? El Código de Protección al Consumidor, y específicamente el reglamento del libro de reclamaciones, hace unos años sufre también una modificación. ¿Y qué implica esta modificación? Que creo que es oportuna justamente por este tema de reducción de plazos. Que antes estábamos siempre con la premisa de que se presentaba un reclamo a través del libro de reclamaciones y teníamos que responderlo entre los 30 días, ¿no? Por escrito, al correo electrónico, qué sé yo. Y claro, lo hacíamos normalmente venciendo el plazo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el libro de reclamaciones, la norma nos permite poder dar solución a los reclamos antes del plazo e incluso en el momento mismo que se presenta un reclamo. ¿Cuál es la fórmula? En la misma hoja de libro de reclamaciones, dejar constancia que se ha brindado la solución y que el consumidor está aceptando esa solución para dar por cerrado el reclamo. De esa manera, ya no tenemos la necesidad de esperar que pasen, bueno, ahora los 15 días hábiles para dar respuesta, porque el reclamo lo podemos cerrar en ese momento, ¿no? Claro, no, de repente, dependiendo del caso específico, no va a aplicar a todos los reclamos, pero creo que es una alternativa buena que considero que podemos tomar en cuenta, ¿no? Que también es importante en este tema, sobre todo la consecuencia de esta reducción de plazos, que el hecho de nosotros no cumplir como proveedores, por ejemplo, de atender los reclamos dentro de los plazos que establece la norma, nos va a tener como consecuencia la comisión de una infracción administrativa. Y esta infracción administrativa va a poder ser sancionada por el ente regulador, en este caso Indecopi, con multas. ¿Qué multas? Bueno, les he puesto ahí en la diapositiva, se ven los parámetros de multas, ¿no? Que pueden ir desde una amonestación hasta multas de 450 UITs, ¿no? Por tanto, es importante que tengamos en cuenta esta reducción de plazos, sobre todo para atender los reclamos y las quejas dentro de los plazos y no tener que caer en algún supuesto de infractor, ¿no? Por justamente no atender al reclamo, ¿no? Más aún que, si bien tenemos este rango de posibles sanciones que tiene la autoridad administrativa para imponer, el año pasado, a través de un decreto supremo, se ha establecido la metodología para graduar las sanciones, ¿no? Y, por ejemplo, yo solo ponía como ejemplo la diapositiva, ¿no? Para el caso de pequeñas empresas, este tipo de infracción relacionada al libro de reclamaciones está tipificada como una infracción de tipo B y una multa para este tipo de casos, es decir, infracción al libro de reclamaciones, podría oscilar entre 2.5 y 5 UITs, ¿no? En el caso de pequeñas empresas y en el caso de medianas y grandes empresas entre 5 y 10 UITs. Entonces, si vemos, en realidad, la magnitud de la sanción a la que podemos caer como proveedores resulta ser alta para lo que podría ser el hecho de no atender un reclamo o una queja dentro del plazo establecido por la norma, ¿no? Otro punto importante que creo que tenemos que ver ya para ir cerrando un poco la ponencia, y que creo que también es sumamente importante, es que cuando nosotros cometemos una infracción y somos sancionados por la autoridad administrativa nos registra en un ranking que es de fácil acceso a cualquier consumidor, ¿no? A través de este aplicativo que se denomina Mira a quién le compras, que es un aplicativo que está colgado en la página web de Indecopi, yo igual les estoy poniendo el link. ¿Y qué pasa? Que en este registro, en este ranking, cualquier consumidor va a poder verificar la cantidad de sanciones o el total de multas que puede tener un proveedor dentro de un periodo de tiempo, ¿no? En este caso, el registro viene del año 2011 y el hecho de que a una empresa la sancionen, esta sanción va a estar, digamos, va a formar parte de este ranking por 4 años, ¿no? Entonces, no solamente estamos frente, bueno, el hecho de incumplir o cometer una infracción por no responder un reclamo o no responderlo dentro del plazo, no solamente nos va a implicar una sanción pecuniaria, ¿no? O sea, en dinero a través de una multa establecida en UITs, sino incluso nos va a colocar en este registro, que repito, que es de fácil acceso y que evidentemente nos va a causar un daño en la imagen, ¿no? Entonces, por eso creo que también es importante que comentemos hoy sobre este tema de la reducción de plazos para que lo tengamos en cuenta y, repito, no caigamos en lo que son infracciones, ¿no? Y
a modo de ejemplo, ¿no? De cómo viene actuando la autoridad administrativa, ¿no? Con infracciones relacionadas al libro de reclamaciones, ¿no? Podemos ir viendo cómo han sido las sanciones, ¿no? 1.73 UITs, una UIT, una UIT, y bueno, en el último caso, una amonestación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto era lo que yo quería comentar y que me parece sumamente importante no solamente para el proveedor, sino también para los consumidores, porque a través de lo que hemos comentado brevemente, vemos que esta información también nos sirve a los consumidores, ¿no? Porque claro, nosotros en un momento determinado podemos estar actuando como proveedores, pero claro, terminando nuestro día de trabajo, nos volvemos en consumidores, ¿no? Entonces creo que la información que he podido compartir brevemente con todos nos sirve tanto como si actuamos como proveedores o como consumidores. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Jessica, entiendo que las preguntas las dejamos al final, entonces quedo a la expectativa y atento también a la ponencia del doctor Aldo Soto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su aporte, doctor Melch. Definitivamente resulta necesario tener en cuenta estos lineamientos para la atención de los reclamos presentados por los consumidores para evitar que repercutan en futuros reclamos, quejas por no atención o incluso inicio de procedimientos sancionadores. A continuación, Correcto, le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Le damos la bienvenida al doctor Aldo Patricio Soto Delgado, quien nos hablará sobre la implementación de la ley referida a la equidad salarial. El doctor Aldo Soto es abogado por la Universidad Católica Santa María, con maestría en Derecho Constitucional y Derecho en Medio Ambiente, especialista en Derecho Laboral y Procesal Laboral, y asociado senior y director de la Oficina del Estudio Muñiz Olaya Meléndez Castro, ONU, sede Tacna. Doctor Aldo, bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Mel. Muy interesante la exposición. Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla, por favor. A ver, un segundo. Jessica, ¿me puedes indicar si se puede visualizar las diapositivas? Sí, correcto, doctor. Podemos ver sus diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Bien. El día de hoy me ha tocado un poco ponerlos al tanto de este tema que es muy interesante, que es la equidad salarial, ¿no? Está regulada en la ley 30709, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, así como su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 002-2018-TR. Ahora, yo entiendo que la primera pregunta que se harán todos ustedes es por qué el doctor Aldo Soto nos trae a colación una norma del año 2018, ¿no? ¿Qué interesante puede tener esa norma? Estamos a 2022. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La quinta disposición complementaria y final del Decreto Supremo 02-2018-TR establecía que la implementación de esta norma sobre equidad salarial tenía que implementarse a partir de enero del año 2019. Sin embargo, se fue postergando eso, no se pudo implementar en las fechas previstas. Luego, el 2020, como es de público conocimiento, nos tomó la pandemia por sorpresa a todos, así que SUNAFIL estaba más concentrada en supervisar o fiscalizar otros aspectos laborales que ya conocemos. Sin embargo, ahora ya que SUNAFIL está un poco más descongestionada por la atención de esos temas, ya se va a concentrar en fiscalizar a partir de agosto y septiembre de este año algunos pendientes que quedaron. Y justamente uno de estos pendientes fue fiscalizar si efectivamente las empresas están respetando la equidad salarial, ¿no? Y dicho sea de paso, también recordarles que junto con esta fiscalización que se va a hacer, también, como es de público conocimiento, hace unos meses se expidió el Decreto Supremo 01-2022-TR, que hace pues modificaciones sustanciales en la ley de tercerización laboral, que dicho sea de paso, va a ser otro aspecto que se va a fiscalizar a partir de agosto y de septiembre de este año. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es el tema de la equidad salarial.
Bien, como les comentaba, esta norma lo que regula es, o prohíbe específicamente, es la discriminación salarial, perdón, entre varones y damas, ¿no? Y va en concordancia, obviamente, con un mandato constitucional, que es el de igualdad de oportunidades sin discriminación, así como de idéntico ingreso por trabajo de igual valor. Lo que comúnmente conocemos, y los que están un poco familiarizados con esta normativa, es esta frase de a igual trabajo, igual remuneración. Entonces, es eso lo que está regulando la norma ahora. Ese antecedente que les menciono está en la ley 2898.3, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ahora bien, para esta fiscalización que va a hacerse una fila a partir de las fechas que les indiqué, claro, nos da un marco, la norma, antes citadas, pero de la mano con esas normas también se han expedido unas resoluciones ministeriales, que es la resolución ministerial 243-2018-TR, que es más que todo una guía o una ruta que le sirve a los empleadores o empresas para implementar estas medidas que eliminen finalmente estas brechas salariales que existen entre hombres y mujeres o entre trabajadores. De igual manera, emitió una segunda resolución ministerial, que es la 145-2019-TR, una guía en la cual se establece cómo hacer esta valoración objetiva de los puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categoría. Que dicho sea de paso, es una de las fases, si no me equivoco, la tercera fase en este proceso de implementación de esta política de equidad salarial. Básicamente lo que se busca con estas resoluciones ministeriales que complementan la ley de equidad salarial y su reglamento es establecer aún unas pautas para evaluar los puestos de trabajo, con lo cual se identifique el valor que genera cada puesto a la empresa. El modelo de cuadro de categorías y funciones, en el cual se va a establecer las jerarquías de los puestos. El modelo de política salarial, que lo vamos a ver más adelante al detalle, el cual regula cuáles son estos criterios que finalmente establece el empleador o parámetros para definir las remuneraciones que deben percibir los trabajadores de los diferentes grupos ocupacionales o trabajadores también que tienen el mismo estatus laboral. Lo que busca esta norma es crear un poco de conciencia en todos nosotros y no únicamente implementar por implementar esta política de equidad salarial para evitar las multas, que dicho sea de paso oscilan entre las 3 UITs y 45 UITs, ¿no? Sino lo que busca es maximizar o mejorar la productividad que tienen nuestros trabajadores, ¿correcto? Y además de eso, crear o generar un mejor ambiente laboral. Muchos acá seguramente han tenido a su cargo personal o son jefes de recursos humanos y deben haber tenido algunas experiencias con trabajadores o con personal que en algún momento determinado les habrá comentado, pues, mire señor, yo hago el mismo labor, tengo el mismo cargo, desempeño las mismas funciones que mi compañero de trabajo, sin embargo, hay una diferencia remunerativa. Mi compañero gana más que yo y yo gano menos, ¿no? ¿Y a qué se debe finalmente esa diferenciación? ¿No? Y obviamente a algunos de ustedes esa pregunta los habrá puesto en apuros, imagino. Entonces, para esto sirve esta norma, ¿no? Finalmente, para poder regular este procedimiento y determinar cómo establecer las remuneraciones a nuestros trabajadores y si es posible hacer una diferenciación entre trabajadores que tienen el mismo estatus laboral. Bueno, empezaremos. ¿Cómo se da este proceso de equidad salarial? El denominado PIS, bueno, para aclarar, PIS quiere decir proceso de igualdad salarial o proceso de equidad salarial. Este está a cargo de un comité de igualdad salarial, que está representado tanto por la parte empleadora y por trabajadoras y trabajadoras. ¿Eso para qué? Eso para garantizar la presencia equitativa de hombres y mujeres en este proceso de igualdad salarial. Y este proceso de igualdad salarial comienza por lo siguiente, tiene 5 etapas. La primera etapa de esta fase es identificar el puesto de trabajo.
La segunda es determinar el género de los puestos de trabajo. La tercera, valorizar los puestos de trabajo. La cuarta, comparar y calcular estas brechas salariales que hay entre los trabajadores. Y por último, la implementación de las medidas para eliminar estas brechas salariales. Así tenemos el primer paso, identificar puestos de trabajo. Sobre este primer paso de identificación de puestos de trabajo, no solamente es identificar, sino agrupar correctamente los puestos de trabajo. Me explico mejor en qué consiste esto. Nosotros siempre sugerimos que un empleador, una empresa, tenga definida una estructura organizacional, ¿correcto? En la cual se puede identificar cuáles son los puestos de trabajo, ¿no? Por categorías. Por ejemplo, tenemos una plana gerencial en primer lugar, en lo más arriba o en la cúspide de esta estructura organizacional. Más abajo podemos tener jefaturas, más abajo trabajadores de planta, operadores. Por dar un ejemplo. De igual manera, sugerimos tener un manual de organización y funciones, o el comúnmente denominado MOF. Que si bien es cierto, es un instrumento o directiva netamente exigido o obligatorio para las empresas, o mejor dicho, para las entidades públicas, no prohíbe o no impide que una empresa privada pueda tenerlo, o implementar algún instrumento análogo al mismo, ¿no? En el que se detalle cuáles son los puestos de trabajo y las funciones que le corresponden. Una vez definido eso, o sea, teniendo identificado los puestos de trabajo y agrupados, pasamos a la siguiente etapa, que es determinar el género de los puestos de trabajo. Esto quiere decir que tenemos que analizar y determinar si los puestos de trabajo son predominantemente masculinos, femeninos o neutros, y para eso se utilizan 3 criterios. Un primer criterio es el porcentaje de hombres y mujeres en los puestos. Donde se encuentre mayor predominancia o mayor porcentaje de trabajadores hombres, nos encontraremos obviamente ante un puesto de trabajo de género masculino, y viceversa. Si encontramos predominancia de damas en un determinado puesto de trabajo, estamos hablando de un género estrictamente femenino. En segundo lugar, otro criterio que se tiene es la evolución histórica. Es decir, vamos a hacer un histórico de ese puesto de trabajo y analizar cuál ha sido la predominancia ahí. Es decir, si ese puesto ha sido ocupado en ese tracto por damas o por varones. En tercer lugar, estereotipos vinculados al puesto. Este criterio permite evidenciar el género socialmente asignado a cada puesto. Me explico mejor con un ejemplo. Hay puestos de trabajo que están íntimamente vinculados, ya sea por la costumbre o socialmente, como lo dije hace un momento, a cierto género. Por ejemplo, las enfermeras. Otro ejemplo podría ser también las obstetras, las profesoras de inicial en los colegios, o también las secretarias. Finalmente, si efectuado este análisis bajo los 3 criterios antes descritos, no podemos determinar cuál es la predominancia de género, tendremos que concluir que estamos frente a un puesto neutro. El tercer paso, el cual me parece es uno de los más importantes dentro de esta fase o proceso, que es el de la valorización de los puestos de trabajo. ¿Qué es la valorización de los puestos de trabajo? No es otra cosa que el procedimiento que trata de precisar y comparar el desempeño que exige cada tarea dentro de una empresa y establecer en consonancia el salario justo que corresponde a cada trabajador. Entonces, ese análisis se tiene que hacer a partir de ciertos factores que voy a pasar a detallar a continuación. Tenemos calificaciones o competencias. ¿Qué cosas son las calificaciones o competencias? No son otra cosa que competencias cognitivas y físicas que las adquiere la persona o el trabajador a través de la educación o la experiencia o trayectoria que puede tener en el desempeño de una labor o función. Por ejemplo, el nivel de estudios que puede tener un trabajador, ¿no? Llámese estudios superiores concluidos, una maestría, una especialización, etcétera. La trayectoria laboral, me refiero a la experiencia que puede tener este trabajador en otras empresas del mismo rubro en las que haya trabajado con anterioridad a la mía.
Otro criterio, factor importante o preponderante es el esfuerzo. Son aquellas demandas físicas, mentales y emocionales para un determinado puesto de trabajo, ¿no? Van notando cómo van cambiando las características dependiendo de las responsabilidades que tiene que asumir cada trabajador, dependiendo del puesto de trabajo. Para dar un ejemplo, tenemos un encargado de operaciones de vuelo, que es responsable de la supervisión y control de todos los factores que influyen en la seguridad y eficiencia de un vuelo. Otro factor es el de la responsabilidad. Bueno, acá la responsabilidad de una empresa puede ser distinta, ¿no? Desde un gerente de finanzas que tiene a cargo, por ejemplo, velar porque obviamente los recursos de la empresa sean debidamente invertidos y no terminar en rojo al final de la gestión, hasta de repente un jefe de recursos humanos que tiene a su cargo un universo de trabajadores y tiene que tomar decisiones respecto de los mismos, o de repente algo un poco más pequeño, un jefe del área de ventas, ¿no? Que tiene a su cargo un equipo de trabajadores, que es su fuerza productiva para la venta, ¿no? Entonces, nótese ahí los grados de responsabilidad que tiene cada uno, que también es un factor preponderante que se tiene que tener en cuenta al momento de la valorización del puesto de trabajo. Otros factores son las condiciones en que se realiza el trabajo. Y acá nos referimos a ese entorno físico en el cual el trabajador presta sus servicios. Puede hacer un trabajo de riesgo. De repente es un trabajador que está expuesto al contacto con el agua, contacto con la electricidad, trabajo de altura, o de repente un trabajador que es destacado a un centro minero para hacer trabajos en una mina en socavón, por ejemplo, ¿no? Entonces son diversos los factores que juegan ahí. Una vez identificados esos factores, se procederá a valorizar cada uno de ellos de acuerdo a la exigencia o necesidad de la empresa, asignándoles a cada uno de ellos una puntuación determinada. Ahora, cabe resaltar, o repetir, mejor dicho, y quiero redundar en esto, que todo este proceso que se hace, las personas que están a cargo del mismo tienen que erradicar estos estigmas o estereotipos o prejuicios que se tienen sobre el género. Por eso recalco que es importante la presencia también, como lo dije, en la implementación del comité que está a cargo de este proceso de equidad salarial, la participación de las mujeres. Como cuarto paso tenemos la comparación de puestos y cálculo de diferencias salariales. Acá se debe comparar, en esta etapa, aquellos puestos que son predominantemente femeninos con los masculinos, con el objeto de comprobar si efectivamente entre ellos existen estas diferencias remunerativas o brechas salariales, ¿no? Que no encuentran justificación. Y esta última parte es la que voy a subrayar porque me parece que acá sí tenemos que hacer una explicación un poco más larga, ¿no? Contrario sensu, lo dicho hace un momento, si existiera una justificación, sí podría haber diferencias remunerativas. La respuesta es sí. Dentro de este proceso o esta política de equidad salarial, que es de obligatorio cumplimiento y la tienen que implementar las empresas, podemos nosotros, y estamos habilitados a desarrollar, criterios objetivos que nos permitan a nosotros hacer diferenciaciones salariales entre trabajadores que tienen el mismo estatus laboral o cumplen las mismas funciones o están dentro del mismo grupo de trabajo. ¿Correcto? ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esas características o factores o condiciones objetivas para establecer estas diferenciaciones salariales entre trabajadores del mismo estatus? Una puede ser los mayores conocimientos o estudios. Otra puede ser la experiencia que puede tener el trabajador o su trayectoria laboral. Y otra la antigüedad, por dar un ejemplo, dentro del centro de trabajo, ¿no? Obviamente, si yo tengo un trabajador A que tiene estudios superiores concluidos, estudios de especialización, una maestría, ha trabajado o tiene experiencia
en 2 o 3 trabajos del mismo rubro anteriores al que ocupa ahora, versus un trabajador que de repente tiene los estudios superiores inconclusos, ¿no? Tiene la experiencia de haber trabajado en una empresa similar al rubro, o no tiene la misma antigüedad o trayectoria, obviamente eso sí puede ser una causa justa para hacer esta diferenciación salarial, un criterio, un objetivo justo para hacerlo. Pero obviamente eso debe estar parametrado en una directiva. Y el momento de hacerlo es justamente al implementar esta política de equidad salarial. Por darles un ejemplo, si tenemos, o si alguno de ustedes tiene una inspección de la SUNAFIL en agosto o en septiembre que van a empezar a fiscalizar estos temas, el fiscalizador les va a solicitar todo el reporte o información referente a los trabajadores, ¿no? Que tienen el mismo estatus. Si el fiscalizador detecta de la revisión de las boletas, de las planillas, que hay trabajadores que tienen el mismo estatus laboral, que cumplen las mismas funciones, pero que sus remuneraciones son diferenciadas, uno gana más y el otro gana menos, obviamente el fiscalizador va a preguntar, ¿y cuál es la justificación objetiva para hacer esta diferenciación en los ingresos de ambos trabajadores? Claro, nosotros en ese momento le podemos dar una explicación como la que les estoy haciendo yo y tomar o tener a la mano de repente los files de cada uno de los trabajadores y ahí sustentarle con los documentos, este tiene mayor experiencia, tiene mayores estudios, ha trabajado acá, allá, este no. Sí, perfecto. Pero finalmente el fiscalizador me va a decir, un momentito, señor, usted no lo tiene eso parametrado en una directiva, no ha implementado usted su política de equidad salarial. Por tanto, claro, es cierto lo que usted me dice, pero no está plasmado en los documentos o en las directivas o instrumentos que debe tener su empresa. Finalmente, lo más probable es que ese procedimiento concluya con la aplicación de una multa a la empresa. Por eso lo importante de tener implementada esta política de equidad salarial. El quinto paso es implementar las medidas para eliminar las brechas salariales. Claro, una vez terminadas estas 4 etapas previas, ya tenemos en claro cuáles son aquellos trabajadores del mismo estatus o también trabajadores, hombres y mujeres, ¿no? Que cumplen las mismas funciones, tienen las mismas características, pero, sin embargo, existen estas brechas salariales. Acá nosotros, o la norma, nos obliga a iniciar un plan de igualdad salarial. El que va a empezar con un diagnóstico de las brechas salariales, que ya lo tenemos identificado cuáles son estos trabajadores y trabajadoras que tienen estas diferencias remunerativas. En segundo lugar, tenemos que aplicar un método para ir corrigiendo estas brechas. El cómo es cómo vamos a finalmente llegar a una equidad entre ellos. En tercer lugar, un cronograma y planificación de reajuste de los salarios. Finalmente, si no tenemos una política remunerativa o una política de equidad salarial, perdón, y vamos a tener pues que aplicar o homologar a estos trabajadores que tienen estas remuneraciones inferiores a otros sin que existan unas causas objetivas para ello, para que finalmente todos puedan estar parejos en la percepción de su remuneración. Y en cuarto lugar, el monitoreo. Eso es importante, porque claro, yo hago este ejercicio, esta operación, finalmente consigo la equidad, pero en el camino pueden darse casos en los cuales podrían ingresar nuevos trabajadores y yo un poco perder la brújula de esto, ¿no? Obviamente tenemos que estar atentos a ellos. Y una cosa importante que me faltó decir en la cuarta fase, y me pido disculpas por ello, cuando uno establece los criterios objetivos para la diferenciación salarial entre trabajadores del mismo estatus, ¿no? Sería bueno acá, como la propia norma lo indica, establecer una banda salarial. ¿Qué cosa es una banda salarial? Son los rangos de salarios que puedo yo manejar dentro de un puesto de trabajo. Más claro,
en el siguiente ejemplo. Para un puesto de trabajo X, yo puedo establecer un ingreso o una remuneración mínima, una remuneración promedio o una remuneración máxima o tope máximo, ¿no? Y dentro de ese rango de remuneraciones, yo establecer cuáles van a ser las remuneraciones para los trabajadores. Y si van a ser diferenciadas, obviamente, señalar cuáles son esos parámetros objetivos para hacer esa diferenciación. Entonces, eso me permite a mí trabajar sobre un rango y no salirme de ese rango. ¿Correcto? Eso es importante. Terminadas estas fases, lo que es importante recordar acá es que esta medida lo que busca es contribuir además a una cultura organizacional dentro de la empresa, más igualitaria, para lo cual se debe tener la política salarial. Y una política salarial no es otra cosa que un instrumento, documento, donde se indique cómo se estructura la remuneración, es decir, los conceptos que la componen, la remuneración, lineamientos principales para la fijación y reajustes de salarios en la empresa. Este es un anexo que viene acompañado en la resolución ministerial 243-2018-TR, donde ustedes pueden apreciar un modelo o formato de cuadro de categorías y funciones, que es el que le comentaba hace un momento, donde acá podemos ver segmentados los grupos de trabajadores. Por ejemplo, tenemos un nivel 4 donde están los cargos directores, ¿no? Donde tenemos a la plana gerencial, por ejemplo, ¿no? El gerente general, gerente comercial, gerente de producción. Más abajo de ellos tenemos ya jefaturas, etcétera. También se puede identificar ahí el valor del puesto de trabajo, porque finalmente tenemos que dar un valor al puesto de trabajo. La remuneración base del puesto de trabajo. Y aquí es donde podemos, tal vez, implementar o detallar el tema de la banda salarial, fijando los rangos de ingresos que tiene cada puesto de trabajo. En resumen, la política de equidad salarial, lo que en esencia es un instrumento dinámico que establece procedimientos para la fijación de los salarios y la evaluación y clasificación de los empleos. El contenido mínimo que debe tener una política salarial es el siguiente: una estructura de cargos y salarios, ya lo vimos hace un momento, ¿no? Donde tenga yo plenamente identificados los grupos de trabajo cuyas funciones sean iguales o tengan mismo estatus laboral, y los salarios, obviamente, establecidos bajo una banda salarial y criterios objetivos, si es que va a haber una diferenciación en los mismos, criterios para fijar la remuneración para cada puesto de trabajo. ¿Bajo qué criterios yo establezco finalmente las remuneraciones de los trabajadores? Identificación y explicación en términos generales de la metodología aplicada y comparar el valor de los diferentes cargos. Es decir, finalmente, ¿cuál es el valor que le doy a cada cargo o a cada puesto de trabajo? Identificación de criterios que justifican el pago de remuneraciones diferentes a trabajadores de igual valor, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Estas diferenciaciones las tenemos que tener en nuestro instrumento, ¿no? Llámese antigüedad, experiencia, trayectoria, etcétera. Previsión de supuestos de reajustes salariales. ¿Cuándo pueden darse estos reajustes en los salarios? También lo tengo que yo tener previsto en esta política. Y previsión del diseño e implementación de un plan de igualdad salarial, que es todo lo que hemos estado conversando, que es una herramienta de planificación para diagnosticar, medir y reducir las brechas salariales, que finalmente es lo que se busca. A modo de referencia, tenemos una casación laboral reciente, que es la 15366-2019, Lima, en la cual pueden ver ustedes acá que este criterio ya se está siendo asumido por la Corte Suprema, ¿no? Me permito leer un extracto de esto y dice: si bien se presentan más criterios objetivos a verificar si ha existido o no discriminación salarial, tales como el grado académico alcanzado, la experiencia laboral alegada por la demandada, aquellos supuestos tendientes a justificar la existente diferenciación remunerativa entre el demandante y su homólogo, no encuentra sustento en fuente normativa interna de la entidad demandada. Esto quiere decir, con el ejemplo que les puse hace un momento, en una fiscalización o en un proceso judicial, yo puedo argumentar un montón de cosas, ¿no? Y decir por qué este trabajador gana más
que este otro trabajador que desempeña las mismas funciones o que tiene el mismo estatus laboral. Pero si yo eso no lo tengo parametrado en una directiva o en mi política de equidad salarial, finalmente lo que va a pasar lamentablemente es que si SUNAFIL me hace una fiscalización laboral, vamos a terminar en una multa. Y si un trabajador no va por ese camino o lo que pretende es ganar como el trabajador que tiene el mismo estatus laboral, puede optar por hacer una demanda judicial de homologación de remuneración. Finalmente va a decir, señor juez, yo cumplo las mismas funciones, tengo el mismo puesto de trabajo que mi trabajador homólogo, que el trabajador homólogo, el mismo horario, gano menos que ese trabajador. El empleador no sabe explicar por qué esa diferenciación, no tiene parametrado por qué esa diferenciación entre las remuneraciones mía y del trabajador homólogo de mi compañero. Finalmente, lo que va a decidir un juez es que efectivamente, ante la falta de una normativa interna que le exige la norma, que es la ley 30709, la ley de no discriminación entre varones y hombres en temas remunerativos, finalmente va a ordenar un juzgado pues, que tenga que homologar a este trabajador con la remuneración del trabajador homólogo que ha presentado, ¿no? Por eso la importancia acá de poder o de que ustedes puedan tener estos documentos de gestión porque como les dije, ya la SUNAFIL va a empezar entre agosto y septiembre a hacer sus fiscalizaciones y les va a pedir estos documentos de gestión. Y si quiere, y debemos tener, pues, yo creo, esa cultura preventiva para evitar este tipo de procedimientos que finalmente podrían concluir en una multa o, quién sabe, tal vez procesos judiciales de homologación, en los cuales nos van a obligar finalmente a equiparar pues, las remuneraciones, ¿no? Por mi parte, eso sería todo, Jessica. Muchas gracias, doctor. Como bien lo ha mencionado, la Ley de la Igualdad Salarial busca la equidad retributiva en las compañías a través del diseño de bandas salariales con criterios objetivos. Definitivamente los principales desafíos que enfrentarán las empresas peruanas para implementar la ley se encuentran relacionadas al establecimiento de una correcta estructura orgánica y la falta de recursos para el cierre de brechas. Agradecidos con su aporte, en este punto, estimados, iniciamos a la ronda de preguntas, dudas o consultas que se hayan generado sobre los temas expuestos. En el chat tenemos la consulta de Britza Ayala en representación de la empresa KS Construcciones, quien nos dice, ¿qué pasa si la empresa donde trabajo atiende los reclamos en su sede principal? Porque la información se encuentra en esa sede. Opera el término de la distancia, me pueden iniciar un procedimiento, iniciar un reclamo, queja o multa por no responder un reclamo interno. Correcto, gracias, Jessica. No hay término de la distancia, ¿no? O sea, el plazo se cuenta desde que se ingrese el reclamo en el libro de reclamaciones. Y efectivamente se puede ingresar un nuevo reclamo por la falta de atención a uno previo o se puede acudir a la autoridad administrativa, en este caso Indecopi, para solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador que tenga como finalidad justamente sancionar a la empresa por la falta de respuesta al reclamo, ¿no? Gracias. Estimada Britz, esperamos haber absuelto tu duda. Continuando con el tema de los reclamos, tenemos la pregunta de Teodoro Quispe López. ¿El libro de reclamaciones debe legalizarse? No debe legalizarse. Lo único que establece la norma es un formato, ¿no? Está en el reglamento el formato que debe tener el libro, ¿no? Pero no es necesario legalizarlo. Bien. Pasamos a una pregunta para el doctor Aldo. ¿Esa política remunerativa o escala salarial que recomienda debe ser puesta en conocimiento de los trabajadores al momento de su contratación o del sindicato? Nos pregunta Álvaro Daniel Cerdeña Chávez. Sí, por supuesto. Esa política de equidad salarial debe ser puesta en conocimiento de los trabajadores. Ellos finalmente, eso es lo que busca la norma, que los trabajadores sepan cuáles son esos criterios
que utiliza el empleador para determinar las remuneraciones de los trabajadores y si hay diferenciaciones entre ellos también. Continuando con las preguntas, tenemos una consulta de Alex Flores. Independientemente de los criterios o factores que se suelan observar al momento de aplicar la escala salarial, ¿no resulta contrario a las políticas de igualdad de género y crecimiento económico el tener que determinar el género de un puesto? En esa línea, ¿qué tan grande puede ser la brecha salarial? Ello de modo que no se genere una sensación de discriminación, ya sea en la educación requerida para el cargo, las funciones, tipo de trabajo o cantidad de actividades que se desarrollen. Bueno, creo que son dos preguntas. A ver, sobre la primera parte, ¿no? Nos indica ahí que si resultaría contrario a las políticas de igualdad de género y crecimiento económico de determinar el género impuesto. No, creo que se está confundiendo acá. Determinar cuál es el género impuesto de trabajo es parte de una fase para llegar a una equidad salarial, ¿no? Quiero que se tenga en claro eso. Yo determino cuáles son el género preponderante para finalmente establecerlo. La finalidad es que todos los trabajadores tengan la igualdad de remuneraciones, o sea, a igual trabajo, igual remuneración. Y parte de la fase es eso. No es que es eso una fase discriminatoria, no, más bien eso nos sirve para que no hayan desigualdades remunerativas entre trabajadores, ya sean hombres o mujeres. La segunda parte dice, en esa línea, ¿qué tan grande puede ser la brecha salarial? Ello de modo que no se genere una sensación de discriminación, ya sea en la educación requerida para el cargo, las funciones de tipo de trabajo, cantidad de actividades. Yo quisiera contestar esa pregunta haciendo otra pregunta. Claro, Alexander nos dice que da la sensación como que este tipo de criterios objetivos que se puede a partir de los cuales se pueden establecer diferenciaciones remunerativas, para él da la sensación que fueran discriminatorias. Yo haría la pregunta del siguiente modo: ¿no sería discriminatorio de repente que un trabajador que tiene todos los estudios superiores, tiene una trayectoria laboral reconocida, tiene antigüedad dentro de la empresa, ¿no? Versus un trabajador que de repente no tiene los mismos estudios, no tiene la misma trayectoria, ni la misma antigüedad dentro de la empresa, gane más, ¿qué es más discriminatorio? ¿No? O sea, que ese trabajador que es inexperto, no tiene la misma formación, gane igual que el que sí la tiene. Entonces, creo que hay que verlo desde los dos ángulos el tema y no solamente de ese, ¿no? Entonces, a mí no me parece justo y por eso justamente es que se establece estos criterios de equidad para establecer esas diferenciaciones. Bien, continuamos con la ronda de preguntas. Tenemos otra consulta sobre la ley de la equidad salarial. ¿Cuáles serían las sanciones al incumplimiento de esta normativa de la ley de equidad salarial? ¿Las multas serían calculadas también en función a la cantidad de empleados o empleados afectados? Las multas que se pueden aplicar por no cumplimiento de la política de equidad salarial oscilan, como lo dije hace un momento, entre las 3 UITs y 45.5 UITs. Obviamente esto se va a medir en mérito al universo de trabajadores que se vean afectados, ¿no? Obviamente, ¿no? Según eso se hace el cálculo y en relación también a la envergadura de la empresa. Y una última pregunta, también de Teodoro Quispe López. En una persona jurídica, el accionista que no tiene estudios, pero se nombra como gerente general, ¿cómo determino el sueldo? A ver, dicen una persona jurídica, el accionista, que no tiene estudios, pero se nombra gerente general, ¿cómo determina su sueldo? Bueno, por lo general, valga la redundancia, el gerente general viene a ser un puesto de dirección dentro de la empresa.
¿no? Y es en grado de la confianza que se determine ello. Claro, esta norma de equidad salarial también establece que debe haber una paridad ahí. Bueno, tendría que estar eso, si lo tenemos parametrado nosotros, si establecemos en nuestra política de equidad salarial que una banda salarial, yo entendería que esta persona tendría que fijarse en una remuneración por el mínimo, por el promedio, no calificaría para un máximo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Estimados, si no existe mayor consulta a los temas de la ponencia, al inicio del webinar mencionamos que este webinar se está realizando en convenio con la Cámara de Comercio. Para ello tenemos y agradecemos nuevamente la presencia de la abogada Tane Coaila Álvarez, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, para que nos brinde unas breves palabras de cierre del presente webinar. Bien, gracias. Buenas noches, estimados participantes. En primer lugar, saludamos la iniciativa del Estudio Muñiz. Agradecemos la participación del doctor Melch Núñez Vera y del doctor Aldo Soto Delgado, quienes de forma didáctica nos han podido enseñar el día de hoy temas relevantes e importantes. Decía que saludamos la iniciativa porque efectivamente en convenio con el Estudio Muñiz se ha venido trabajando este segundo episodio del webinar y esperamos que podamos seguir culminando, podamos seguir trabajando con unos próximos eventos. Y bueno, felicitaciones doctores, felicitaciones Jessica, y esperamos ver el siguiente resultado. Muchas gracias, doctora Tane. Siempre es un honor contar con su presencia y apoyo en eventos que tienen como objeto difundir y brindar un apoyo a las empresas asociadas a la Cámara de Comercio y al público en general. Sin mayor detalle, damos término al presente webinar y agradecemos nuevamente a los doctores Aldo Soto y Melch Núñez por su didáctica ponencia. Muchas gracias a todos por su participación.